Soy Olivier Gles y trabajo para el Centro Nacional de Propiedad Forestal en Francia, que es el establecimiento público encargado del desarrollo de la gestión forestal sostenible de los bosques privados. Eh, Así que voy a presentar mi ponencia en castellano y espero que me entenderéis bien. Para empezar, algunas palabras de contexto en Francia. En Francia salió el 28 de noviembre de 2018 el label Bas Carbone, que es nuestro estándar. En España tenéis el registro de la huella de carbono y en Francia es el label Bas Carbone. Y fueron aprobadas 3 metodologías en el sector forestal. El objetivo inicial era permitir a empresas, administraciones públicas, establecimientos añadirse y para cumplir los objetivos de neutralidad de carbono de Francia, que es al horizonte 2050. No voy a desarrollar esta parte ya que Esteban ya lo hizo, pero como lo veis, una metodología tiene que ser muy robusta con criterios de metodología, adicionalidad, seguimiento, la verificación, trazabilidad, el riesgo de no permanencia y también la valorización de los co-beneficios sociales y medioambientales. En Francia tenemos 3 metodologías, una metodología sobre la plantación de tierras agrícolas o terrenos baldíos, una metodología de reforestación de masas dañadas, destruidas por tormentas, incendios o con una situación de mortalidad intensa. Y una tercera metodología que es la conversión de montes bajos hacia montes altos. Pero, excepto esta tercera metodología, no hay una metodología sobre la gestión forestal sostenible. Y en el contexto mediterráneo, parece imprescindible tener una metodología sobre la gestión forestal sostenible. ¿Por qué? Porque son pocos proyectos posibles con las metodologías actuales en Mediterránea, ya que las provincias mediterráneas tienen una tasa de bosques que son muy importantes, mucho más que la tasa media nacional. También en la zona mediterránea, a causa de pocos ingresos para el propietario, hay poca gestión forestal en esta zona. Y a menudo esta gestión es deficitaria. Así que los propietarios necesitan ser ayudados para desarrollar una gestión en esta zona. ¿Y por qué finalmente el pino carrasco? En Francia, en la zona mediterránea, es la conífera más importante. Hay superficies que son muy importantes del pino carrasco. Notamos poca gestión, con masas muy densas que se regeneran después de incendios o de abandonos agrícolas. Y a veces, con esta densidad, tenemos una buena rectitud favorable a la producción de madera. También es una especie muy inflamable, combustible. Se habla en Francia de un riesgo de mega incendio, como en Grecia, Australia, Portugal o California. Y desde 2018, el pino carrasco obtuvo una norma para su madera. Y eso es muy importante porque significa que a partir de 2018 se puede usar la madera de pino carrasco en el sector de la construcción.
Y por todas esas razones tiene un interés por parte de propietarios o profesionales forestales en la gestión de esas masas. Y es el objetivo del programa Forest CO2 en desarrollar una gestión en los bosques mediterráneos. Algunas palabras para presentaros las principales características de la metodología del pino carrasco. El itinerario de proyecto se puede resumir con una primera clara deficitaria entre 24 y 38 años según las clases de estación, una clara torno de clara cada unos 20 años y una fuerte corta de regeneración como lo ha presentado José Luis hasta la cosecha a los alrededores de 100 años. Dos líneas base para Francia, un itinerario de gestión usual, que es la silvicultura observada. Lo podéis ver en azul, una corta, una clara muy fuerte a 50 años, que es una clara rentabilizada. Y es la razón por la que el propietario va a hacer esta clara y luego una fuerte corta de regeneración hasta su cosecha a 95 años. La otra línea base que podéis ver en rojo es un itinerario de silvicultura poco sostenible. Poco porque hay una cosecha final muy anticipada respecto a la edad de explotación del pino carrasco. Como en la metodología española, como no conocemos la importancia de cada línea base, para los bosques privados la línea base es la media de ambas líneas base. Y para los bosques públicos que son más gestionados, la línea base sería la línea base de gestión usual. El objeto de estos proyectos es financiar el déficit de la primera clara, que es tan necesaria para esperar una silvicultura de calidad y de producción de madera, por supuesto. Y también otro beneficio es la disminución del riesgo de incendio. No para ahora, pero en muchos años después, cuando las masas tendrán una edad de más o menos 50 años. La duración de cálculo de la metodología varía según las clases de estación, entre 64 y 74 años. Tenemos en cuenta el riesgo de non permanencia, con una disminución del carbono de 20%, que finalmente es el riesgo que el propietario no sigue el itinerario forestal hasta su fin. Y también tenemos en cuenta el riesgo de incendio, también con una disminución en las toneladas totales que se podrían generar por el proyecto. Se parece mucho a la bolsa de garantía que os presento Esteban. En la metodología española, finalmente son unos 78% de los créditos que son generados, y en Francia, en la metodología, varía entre 65 hasta
80% de los créditos. Los créditos, como en la metodología española, son dados por la metodología. Veis en esta columna la cantidad de créditos de carbono y la duración en la cual son calculados estos créditos de carbono. Hay dos clases de estación, las más favorables a la producción de madera. Excluimos la tercera, con la que no es posible producir madera. También hay dos clases de densidades y dos edades medios para la primera clara en fertilidad. Os propongo ver un ejemplo de proyecto cerca de Montpellier, al norte de Montpellier, lo veis en la foto, una masa muy típica de pino carrasco con una densidad muy importante y también con un contexto periurbano, con un riesgo de incendio que es importante. En esta foto vemos la máquina que está haciendo los corredores selvícolas y también una clara selectiva dentro de las masas de pino carrasco. Fijáis que tenemos aquí una muy buena fertilidad, con una altura de 11 metros a una edad de 25 años. Y después de la intervención forestal, vemos los corredores y la clara final. Algunas cifras relacionadas con este proyecto. La superficie de 9 hectáreas, un coste total de 18.000 euros y lo veis, los ingresos para el propietario que no pueden cobrar el coste total del proyecto. Así que el propietario tiene que ser ayudado para poner en marcha el proyecto. La ayuda de la empresa, aquí un banco, es de 10.000 euros y permite cobrar una parte del déficit de la intervención. Y el coste de producción para la empresa que compensa sería de 17 euros per tonelada de CO2 sin integrar la ingeniería de concepción. Así que yo creo que podemos decir que es una metodología robusta que funciona con este ejemplo de proyectos, con un dato muy fino de costes, de estimación del déficit, de financiación también. Y sobre todo, creo que son proyectos muy adicionales, porque sin la financiación del proyecto, el propietario no hubiera hecho la clara. Pero os propongo de abrir el debate. En efecto, es el Ministerio de la Transición Ecológica en Francia que va a validar, aceptar una cuarta metodología en el sector forestal para el label Bacarbon. Y esta metodología plantea muchos problemas que son problemas un poco filosóficos. De antemano, su duración, que es demasiado larga. Y no es la duración de la metodología de España, sino de 60, 70 años, pero el ministerio nos dijo que la duración es demasiado larga. Y plantea un problema que
que es el siguiente: un estándar de compensación puede ser creíble si los proyectos tienen tal duración y lo sabéis, en los proyectos a nivel internacional hubo escándalo de greenwashing con duraciones largas. Otro problema es el hecho de que la metodología no sea alineada con el horizonte 2050, que en Francia es el horizonte de la neutralidad de carbono. Lo veis en el gráfico. Hay una deuda de carbono, porque para hacer una clara se genera una deuda de carbono en la biomasa. Y voy a caricaturar un poco, pero si solo miramos a corto plazo, hacer claras en bosques es una acción nefasta para el clima. Y es muy importante tener en cuenta un largo plazo. Si no, no se podrían financiar estos proyectos de gestión forestal sostenible, cualquiera la región y la especie. También lo que plantea otro problema es la parte importante de créditos de carbono generables que provienen de créditos de sustitución, o sea, no de emisiones secuestradas, pero sino de emisiones evitadas por el uso de madera. Y lo sabéis, los coeficientes de sustitución varían con el tiempo. Así se plantea una pregunta muy filosófica, que ¿es el papel de un estándar de compensación de financiar la silvicultura o solo un estándar de compensación tiene que financiar proyectos favorables al clima, pero a corto plazo? Y si es el caso, solo se podría financiar proyectos de plantación o proyectos de abandono de la gestión con beneficios ambientales, pero la gestión forestal tiene que integrarse en un plazo, un tiempo más largo. Y a causa de estas razones, es muy probable que la metodología no sea añadida al label Bacarbon, desgraciadamente. El Ministerio de Transición Ecológica nos dará la respuesta en algunas semanas o meses, pero como lo veis, no estoy muy optimista. Y además, creo que dentro del IFORES CO2, si el programa no finaliza en una metodología validada por un estándar de compensación, las empresas irán hacia proyectos de poblaciones, reforestaciones que ya están validados por el estándar. Y notamos en Francia que desde la crisis del COVID son numerosas empresas que están interesadas por la compensación de su huella de carbono. Y yo creo que es un reto muy importante, porque si esta metodología no se puede añadirse dentro del label Bacarbon, vamos a mancar un papel muy importante para la gestión forestal sostenible, y tengo miedo de que nuestros numerosos proyectos de silvicultura en el Pino Carrasco no se puedan realizar a causa de esta no integración dentro del label Bacarbon. Por lo tanto, voy a concluir.
El CNPF está muy interesado con el seguimiento de los trabajos post-life, también con la metodología española y la plataforma, porque la metodología ya está redactada y solo falta su aprobación dentro de un estándar de conversación. Os agradezco.